Ministra, la pregunta que queríamos hacerle hace 2 semanas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno de Bolivia a la denuncia de que el presidente Evo Morales tuvo una relación con la joven Gabriela Zapata, que Gabriela Zapata trabajó como gerenta comercial de la empresa china Camse Engineering y que esa empresa recibió más de 500 millones de dólares en contratos del gobierno? Andrés, un gusto saludarte, a toda la población que nos mira también desde el sur, desde el corazón del sur de América. Y quiero puntualizar antes 3 cositas sobre el manejo de la información para contraparte, Andrés. Tú has hecho referencia a que se me había llamado una docena de veces en mis 2 celulares que manejo, que es de conocimiento público. No ha entrado una sola llamada de CNN. La corresponsal aquí, Gloria Carrasco, tiene mi contacto directo. Varias veces nos hemos comunicado de forma directa por el WhatsApp. Nunca me llegó esa información. Lo que sí supe es que hubo una llamada telefónica para mi asistente, con la que seguro han coordinado. Y yo, Andrés, no acepto entrevistas que sean por teléfono, por varias razones. Sin embargo, ministra, quiero puntualizar esto. Las llamadas fueron a su oficina, ministra. Déjeme corregir que las llamadas fueron hechas a su asistente principal, a su oficina. Y además 4 emails. Entonces hay que separar. Y los emails no han llegado tampoco, sino hasta después de que nosotros pedimos con carta la contraparte. Inclusive nos dijo su asistente que no había llegado inmediatamente. ¿No ves? Entonces se ha verificado aquello. Sin embargo, quiero que sepas, Andrés, y a todo el pueblo que nos escucha, nuestra gente, mi celular para los mensajes vía WhatsApp son de comunicación directa con... Bueno, ministra, vayamos a las preguntas que le acabo de hacer. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Eso quiero dejar puntualizado. Estoy dejando puntualizado ese primer elemento. Segundo elemento, en la entrevista has hecho referencia de que como no has podido acceder a nadie del gobierno, has utilizado la entrevista que aparece, o más bien la conferencia de prensa que aparece con el presidente Evo Morales, donde reconoce el presidente que ha tenido una relación anterior con la señora Zapata. Y utilizas la frase que está errónea y malintencionadamente manejada en El Deber, porque tomas como fuente a ese medio mentiroso. Y resulta que nuestro presidente en su conferencia de prensa, tal cual lo presentaste en esa diapositiva ese día, jamás ha dicho que le ha llamado a la señora Zapata. He revisado el audio del Deber y tampoco dice esa parte, está cortado el audio de El Deber que todavía está en el YouTube. Segunda cosa, ¿no? Estamos en el segundo tema. He revisado las declaraciones textuales de nuestro presidente de ese día y en ningún momento ha hecho mención a que la hubiese llamado. Ha dicho, he averiguado, que es diferente a tener un contacto directo a una averiguación. Usted como periodista sabe cómo es ese tema. El tercero, Andrés, usted ha utilizado de fuente a un diputado, ha suplantado funciones, ha usurpado, ¿cómo se dice?, identificación, qué sé yo. Hay varios delitos ahí, al señor Luis Gallego. Él fue diputado en la anterior legislatura, fue mi colega en la Asamblea Legislativa. Hoy no cumple esa función. Y le puedo mostrar quiénes son los diputados actuales. Ministra, pero vayamos al tema, porque entrevistamos al exdiputado Gallego porque no encontramos a nadie del gobierno. Pero vamos a la pregunta clave, que es que no... Adelante, ministra, pero contéstenos, ¿cuál es la respuesta del gobierno a las denuncias de Carlos Valverde de que se habrían firmado contratos por más de 500 millones de dólares con el gobierno de Bolivia de Gabriela Zapata para esta empresa china y que Gabriela Zapata, por lo que se ha publicado en los periódicos, despachaba desde el despacho de la primera dama del Palacio Presidencial? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Andrés, estoy hablando de manejo responsable de la información. Puntualizo eso y entramos a la pregunta que usted me ha hecho. Usted ha manejado mal las fuentes, ha utilizado de fuente a un medio mentiroso, no solamente a uno que ha estado vinculado con el narcotráfico en el país. Sabemos que Carlos Valverde ha tenido vínculos con carácter de soplón
para su gobierno norteamericano, siempre. No es extraño eso para nosotros. Y por eso le hemos dicho, ministra, lo ha dicho nuestro la pregunta acá no es tratar de... Ministra, el señor Carlos Valverde, que sepamos, nunca ha sido... Y le voy a leer, ministra, y le voy a leer algo más, Andrés. Ministra, permítame. No me está respondiendo a la pregunta. El señor Carlos Valverde es un periodista que sepamos nunca... No le estoy negando la respuesta a la pregunta. Adelante. No le estoy negando la respuesta a la pregunta. Lo que yo le estoy exigiendo... Respondan a la pregunta, por favor. Es manejo de la información de forma correcta. ¿Y qué dice sobre el tipo de manejo de información? La utilización de fuentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus casos resueltos, dice: únicamente la información que demuestre ser producida con real malicia podría ser sancionada. Además, se debe distinguir entre la información errónea y la información falsa. Esta última genera responsabilidad penal y civil. Yo le estoy haciendo referencia... Ministra, con todo respeto, ustedes no respondieron llamados nuestros durante más de una semana antes de ese programa. Ahora tenemos el placer y el honor de entrevistarla. Le preguntamos lo que le queríamos preguntar en ese momento y usted nos viene a acusar a nosotros los periodistas. Por favor, ministra, acá hay una acusación de muchas cosas que dijo este periodista Carlos Valverde, que resultaron ser ciertas, que el presidente tenía una relación, cosa que no se sabía, que habían tenido un hijo, cosa que no se sabía, que esta señora trabajaba por una empresa china, cosa que no se sabía, que esta empresa china firmó contratos por $500 millones con el gobierno, que estos contratos no estaban siendo licitados. Por favor, respóndanos esa pregunta y no trate de desviar el tema hacia el señor Valverde fue esta cosa o la otra, o los periodistas somos esta cosa o la otra. Por favor, respóndanos la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué dice el gobierno sobre estas denuncias periodísticas? Andrés, a mí me preocupa la irresponsabilidad que usted me está certificando y en vivo ante nuestra gente. Yo estoy hablando de responsabilidad en el manejo de información. ¿Cómo maliciosamente distorsionan la información? A la fecha ese tema está en un área de jurisdicción propia porque hay un Estado de Derecho en nuestro país y que se hace cargo de esas investigaciones. He precisado 3 elementos de ese mal manejo de información. Eso significa, ministra, que hay una intencionalidad nos queda dirigida. Un minuto, ministra. Y eso debe quedar muy sentado. Usted está desviando, Andrés, usted está desviando el tema hacia los periodistas. Usted por favor, nos queda un minuto. Yo hubiera terminado ya los 3 puntos. Hubiera terminado los 3 puntos, Andrés. Si usted no me queda un minuto, ministra. Que yo nunca le he negado la respuesta a la pregunta. Y le respondo igual con 3 elementos, Andrés. Primero, es falso toda la denuncia de tráfico de influencias al que lo han querido involucrar a nuestro presidente Evo Morales. A la fecha no ha quedado ningún documento, ninguna de las afirmaciones como ciertas de esa supuesta denuncia. Una denuncia bullada mediáticamente, irresponsablemente. Una denuncia formal, cuando uno respeta el Estado de Derecho, se hace ante instancias que competen. Y resulta que no se ha hecho así. Primer elemento. Segundo elemento, que hubo una relación anterior, se ha confirmado. Pero de ahí usted hace aparecer en esa presentación del presidente como si él hubiera tenido contacto con ella. Y eso también es falso. Por tanto, es una información falsa. Tercero, que hay contratos. Nosotros hemos encontrado un país con miles de necesidades postergadas por anteriores gobiernos neoliberales. Esas miles de necesidades hoy son atendidas. ¿Y cómo se atienden? Acelerando tiempos, tenemos que estar en diálogo directo con nuestra gente, hemos creado mecanismos de transparencia para cada una de las acciones y procesos de contratación de empresas y por eso todas esas supuestas denuncias que intentan forzar y vincular a nuestro presidente en un tráfico de influencias, delitos que están siendo investigados en este momento, es falso, porque caso contrario nosotros no hubiéramos ejecutado la boleta de garantías, ninguna, no tendríamos todo un procedimiento, al igual que en su país y en cualquier otro país, para hacer las contrataciones directas. No son extrañas, Andrés, yo no sé por qué satanizan ahora de que haya contrataciones directas. Hable con su pueblo, pregúntele cómo quisiera que se ejecuten las obras y seguro le dirían: queremos que sea inmediatamente. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es el mecanismo legal para ello? Contrataciones directas. Seguramente se va a encontrar con eso. Y aún esas contrataciones
de acuerdo a la norma, tienen un procedimiento que tiene que ver con invitaciones, con propuestas a ser calificadas. Entonces, ministra, no entiendo por qué en este tercer factor hay una satisfacción a un procedimiento legal, Andrés. Ministra Marianela Paco Durán, muchísimas gracias por habernos contestado esta pregunta. Un honor de nuevo, un placer tenerla en el programa. Ahora que tenemos su celular, la vamos a llamar. Ojalá pueda estar con nosotros más a menudo. Vamos a un corte rápido porque nos pasamos de tiempo y mis conclusiones finales.